Cristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin vacilar, y grato aceptas hoy en piedad. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión
bendiga. Vamos a pasar al devocional de su palabra, que se va a encontrar en Lucas, capítulo 12, del verso 32. Lucas, capítulo 12, y el verso 32. Habiéndolo encontrado, mi hermano, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vende lo que poseéis y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Aquí en la eternidad yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Aquí en la eternidad yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Aquí en la eternidad yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Aquí en la eternidad también nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí.
Amén. Glorifiquemos al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor.
naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Digámoselo al Señor de nuevo. Vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Cuando estoy en angustias y en pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo y mi alma
porque es hermoso adorar a Dios. Porque no sé si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento dice que mientras los tañadores tocaban, el Espíritu vino sobre Eliseo y comenzó a profetizar. Es hermoso cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, porque concentra nuestra mente, nuestro corazón para adorar el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga en esta preciosa tarde, que podemos estar en su casa, en este lugar, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través del canal, diferentes lugares. Dios bendiga a nuestro hermano Fermín, que hace algunos días él enviaba algunos mensajes. Él está solito ahí en España, pero físicamente, pero sabemos que hay un Dios que le guarda y hay un pueblo que está orando por él también. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nidia, que no la pudieron operar por problemas respiratorios, así que Dios bendiga a esa varona y le dé fuerza a la familia. Amén. Le dé fuerza también a nuestra hermana, a la cual iba manejando, la cual también está psicológicamente muy afectada. No es fácil, pero el consuelo del Espíritu del Señor esté sobre esas varonas. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga a los niños, los jóvenes, los ancianos, y también bendiga a nuestro pastor y bendiga esa visita que van a hacer allí a Temuco, que sea una visita hermosa, cierto, que el Señor pueda ir junto a ellos, no lo cabe duda que va a ser así. Hoy día a nuestra hermana Carlita le corresponde compartirnos la palabra del Señor y la vamos a dejar inmediatamente glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen su asiento nomás. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que Él me ha dado junto a mi familia, de poder estar aquí para alabar su nombre y predicar su palabra. También doy gracias porque Él ha sido conmigo esta semana, nos ha guardado de todo peligro, toda maldad. También que Dios sea bendiciendo a todas esas personas que están siendo afectadas por los incendios, de repente cada accidente también. Vamos a pasar a su palabra, que va a estar en Mateo capítulo 16, 5 y 6. Mateo capítulo 16, 5 y 6. Esta palabra lleva por título: guardaos de todo tipo de levadura. Mateo capítulo 16, 5 y 6. Mateo capítulo 16, 5 y 6. Habiéndolo encontrado, damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Tomen asiento. Después vamos a leer completamente el texto pero primeramente, ¿qué es la levadura? Todos conocen qué es la levadura. Es un hongo, pero también ayuda a aumentar el volumen de las masas o también de las cervezas, de las bebidas alcohólicas. Pero, ¿por qué Jesús estaba hablando de aquí de la levadura de los fariseos? Por eso ahora quiero que leamos todo del 5 hasta el 12, para poder entender por qué Jesús le estaba hablando de la levadura. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes en 4.000, ¿a cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén.
Entonces deja clarito por qué Jesús les dijo sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero aquí podemos ver que los discípulos estaban pensando de que, es que no trajimos el pan, por eso Jesús nos estaba reprendiendo. Y no es así, porque ellos hablando del pan físico, siendo que tenían el pan vivo al lado, que era Jesús. Él era el pan sin levadura. Entonces ellos en sí pensaban en sus pensamientos, pero sabemos que Jesús leía los pensamientos, Él sabe todo. Pero ellos pensaban que era el pan físico, que por eso, pero era no, porque se cuidaran de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Pero hay unas palabras claves que Jesús les dijo que miraran lo que estaban haciendo los fariseos, pero se guardaran de no contaminarse de lo que hacían. Que miraran como nosotros, que miramos este mundo, todo lo que hacen, pero que nos guardemos de no contaminarnos con el mundo. Vamos a ver aquí quiénes eran los fariseos y saduceos, porque ustedes pueden ver en la Biblia, siempre se habla de ellos. Pero ustedes saben la diferencia de los dos. No son lo mismo. Son dos muy distintos. Los fariseos eran maestros de las sinagogas. Las sinagogas eran los que estaban en el pueblo, eran como pequeñas iglesias. Creían en la resurrección, también en la inmortalidad del alma, la existencia de ángeles y demonios, aceptaban la tradición oral, o sea, que lo que escuchaban de palabra en palabra, o sea, lo que se iba escuchando en las historias, pero también la escrita, la Torá, que son los 5 libros primero, que el Pentateuco y el Talmud. El Talmud que están los profetas mayores, los menores, los salmos, todo, casi todo el antiguo, pero ellos creían en eso. Pero su problema, que caían en la hipocresía y le decían al pueblo cómo comportarse y ellos no lo hacían. Pero ¿cuál es la diferencia de los saduceos? Eran asociados a la clase alta, en el sacerdocio, no creían en la resurrección y tampoco en el mundo espiritual. Y para ellos solo la ley escrita, la Torá, y se enfocaban en el poder político y en el templo. Imagínense, eran igual, todos eran del pueblo de Israel, pero creían en muchas cosas distintas. Unos no creían en la resurrección y otros sí. O unos no creían en los ángeles y en los demonios y los otros no. Entonces, ¿cómo puede ser? Se supone que son el mismo pueblo de Israel y no creen en las mismas cosas. Y no se les hace conocido que no creen en la resurrección. No ven ahora que hay sectas o de repente por ahí están diciendo que no hay resurrección, que ya pasó. Que son por eso, son los fariseos y los saduceos. O no creen en la inmortalidad del alma, que no hay más allá, no hay un infierno y no hay un cielo. Entonces, y también que ellos, la tradición, por eso los fariseos creían en la tradición oral y la escrita, porque a veces la historia se iban pasando de boca en boca, pero cambiaba un poco, pero también la escrita. Pero los saduceos solo se enfocaban en la Torá, que son los 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como los judíos ortodoxos, que ahora ellos se llevan por la Torá nomás. Pero ¿por qué aquí Jesús le estaba diciendo que no se contaminaran con los fariseos y los saduceos? Por eso, porque ellos tenían la hipocresía le decían al pueblo que se comportaran, pero ellos no lo hacían. Por eso vamos al punto número 2, de qué tipo de levadura tenemos que cuidarnos como cristianos. Por eso vamos a 2 de Pedro, porque hoy en día podemos ver que hay muchos tipos de levadura. 2 de Pedro, capítulo 1 al 3. 2 de Pedro, del 1 al 3. Capítulo 1. Ay, no le puse el capítulo 2. Capítulo 2, perdón. Del otro capítulo. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice así en el nombre de Jesús: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán... en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Aquí podemos ver ya un Pedro muy distinto, porque yo me imagino que en ese momento ellos no entendían porque no tenían el Espíritu Santo. Pero yo me imagino que ya después, cuando vino el Espíritu Santo, les vino todo lo que le dijo Jesús. Y ahí ellos entendieron por qué Él les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos. Porque dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros. Y no lo vemos hoy en día, que hay falsos profetas, hay falsas doctrinas. Así es. Y dice, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y no ven que de repente un hermano dice una cosa y todos lo siguen, y es mentira lo que dice. Por eso, porque la levadura sube mucho, leuda toda la masa. Por eso es porque es un hongo. Usted en el pan le puede echar un poquito de levadura, pero al ratito se leuda todo. Y eso es lo que hace el pecado, las cosas que dicen, la falsedad de los hermanos de repente, y llevan al camino de perdición a los demás gente. Así es. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora quiero que leamos del 12 al 22 del mismo capítulo. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y en la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Ahí explica totalmente lo que es las falsas doctrinas, el tipo de levadura que hay que cuidarnos. Dice, imagínense, en el 13, recibiendo el ganador de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, ellos se gozan de repente de hacer cosas malas. Ahí cuando dice tienen los ojos llenos de adulterio, de repente si usted lo lee, piensa que adulterio es cuando engañan en el matrimonio, pero no es eso. Llevémoslo a lo espiritual. Usted está engañando al Señor Jesús. Y cuando dice la palabra, no tienes que servir a dos señores, es eso. Porque físicamente el adulterio es eso, cuando en el matrimonio engañan uno al otro, pero en lo espiritual es eso, estar de aquí para allá. Pero usted cree, piensa la gente que Dios no lo ve. Es obvio que lo ve. Por eso dice, tiene los ojos llenos de adulterio, porque tiene la mirada en el mundo. Están llenos de levadura que no sirve, como los fariseos y los saduceos. Ellos decían, no, es que nosotros leemos la Torá, el Talmud y todo, pero al final por detrás todo lo que hacían, la inmundicia que tenían. Y les decían al pueblo que se comportaran, siendo que ellos no hacían lo que decía la palabra. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia.
y son hijos de maldición. Imagínense todo esto lo que escribió, obviamente a través del Espíritu Santo, Pedro. Han dejado el camino recto, o sea, estaban en el camino de la verdad, pero lo dejaron. ¿Por qué? Por la codicia, la avaricia. Y dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí después vamos a ver un poco la historia de Balaam, el cual amó el premio, dice, y fue reprendido por su iniquidad por una muda bestia de carga, porque sabemos que él iba a ir a maldecir a Israel. Pero ¿qué pasó? A la mula se le apareció el ángel y no pudo seguir, y le habló. Imagínense un animal hablando. Tuvo más miedo el animal que Balaam, y él después ya no pudo maldecir a Israel, solo los bendecía, por decirlo así. Él solo eso hacía porque no pudo maldecir. Pero ¿qué pasó? Lo volvieron a llamar y él le dio la idea de que fueran a que Cosbi fueran a seducir a los hombres del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con eso? Todo el pueblo se enfermó, pero solo por un hombre que tuvo el celo de Dios mató a Cosbi, y a un hombre con una espada los mató. Y Dios tuvo misericordia de Fineas, hijo de Eleazar, que era, imagínense, era del sacerdocio, y ellos tenían prohibido tocar espada y matar a alguien. Pero Dios tuvo misericordia de él porque vio el celo. Tuvo celo de eso, fue el único. Tuvo misericordia, pero imagínense, por una cosa el pueblo todo se enfermó. Por una mujer todos se contaminaron. Es por lo mismo, igual que la levadura, por una pequeña cosa el pueblo de Israel todo se contaminó. Pero solo por un hombre que tuvo el celo de Dios pudieron ser salvos. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Por eso, porque ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Exacto, porque ¿quién es el agua? Jesús es la palabra. Pero ellos no tienen la palabra, no tienen el Espíritu, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, porque ellos ya están en el pecado. Está, como dice, han dejado el camino recto, este camino maravilloso, pero para seguir las cosas del mundo. Exacto. Pues han hablado palabras infladas y vanas, pero dice, seducen con concupiscencias de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Por eso, porque hablan puras palabrerías y son vanas, pero la gente les cree y al final van al camino de perdición. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No ven ese pacte del dinero, le dicen, o los mismos famosos le dicen, no, si el dinero, la fama, todo es libertad, y ellos son mismos esclavos de Satanás. Es lo mismo que los fariseos. Les decían cosas al pueblo siendo que ellos estaban vacíos. Ellos igual estaban atados. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estar viene a ser peor que el primero. Imagínense lo que dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Porque al final ellos conocen el camino, en la iglesia conocen esta palabra y al final se vuelven para atrás. Y es peor todavía, porque conocen que hay un infierno, pero aún así lo hacen. Que después de haberlo conocido vuelven para atrás del santo mandamiento que les fue dado. De repente vemos el hermano hoy que predica bonito, habla bonito, pero después ¿qué le pasó? Se vuelven para atrás. De repente por las riquezas, por la fama, que es reconocido, pero se vuelven para atrás. Por eso les aconteció lo del verdadero proverbio, y ustedes dirán proverbio, y eso está en Proverbios 26:11. Para que se confirme la palabra, porque aquí no estamos para solo hablar esa parte, sino que se confirme toda la palabra. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Por eso, porque el perro vomita y después de nuevo vuelve a comerlo. Y eso es lo que hace el ser humano. Vuelve a su propio vómito. Y es lo mismo que hacen los cristianos hoy en día. Y obviamente desde el inicio están así.
Entonces que nos ayude el Señor cada día a no volvernos atrás, porque va a ser peor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Ahí habla de una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Amén. Porque usted dirán, pero ¿cómo la doctrina de Balaam si eso ya pasó? Pero generación en generación pasa lo mismo. Las cosas que eran antes están ahora. Todas las cosas. Usted dice, los tiempos están como Sodoma y Gomorra. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué pasa? Dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y no, usted de repente ve que hay gente que pone tropiezo a los hijos de la iglesia, los hijos de Dios. Y dice, comen de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sacrificadas. Por lo mismo, por lo que le contaba lo que pasó con el pueblo de Israel, por una mujer, pero fue porque Balaam le dio la idea, porque Dios no le permitió maldecir al pueblo, pero él dio la idea, fue algo muy chiquitito lo que le dijo. Pero podemos ver ahora cosas de repente tan mínimas que pueden destruir una iglesia, o pueden destruir a un hermano, es lo mismo. Ahora tal vez de repente no hacen ofrendas a ídolos, pero pueden ser otras cosas. Es lo mismo, solo que cambian las generaciones. Por eso vamos a leer Juan 10, del 1 al 5. Juan 10, del 1 al 5. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y la oveja oye su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Ahí podemos ver que de verdad los hijos de Dios y los que están cimentados en la roca, que es Cristo Jesús, no van a oír una voz extraña. Pero los que sí oyen una voz extraña es porque no están en la roca que es Cristo Jesús. Porque Él dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz, y su voz es su palabra. Y si saben que la palabra dice eso, es porque Cristo Jesús Él la dejó. Porque ahora no necesitamos que alguien nos hable, la palabra está ahí, por algo está aquí. Ella nos habla cada día cómo debemos ser. Así es, Señor. Y dice, más el extraño no seguirán, sino huirán de él. Por eso, si viene el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, debemos huir de él, porque él no es nuestro Señor. Cristo Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los hermanos siguen cualquier voz, a cualquiera. Dicen, no, es que el hermano me habló de esto, yo tengo que ir para allá. Y no es así. Hablan palabras vanas que ni siquiera llenan. Y ellos mismos siguen y siguen pensando que es Cristo, y no es así. Así es, Señor. Dice, como les decía, porque no conocen las voces de los extraños. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Primeramente tenemos que escuchar esta palabra que es verdadera, que es Cristo Jesús. Porque uno a veces cuando va a otras iglesias o escucha, de repente uno tiene que escuchar bien lo que dicen, porque a veces cambian las palabras y la palabra no se puede cambiar. A veces le agregan o le quitan. Por eso hay que tener mucho cuidado de repente con los lobos rapaces, porque quieren hablarles bonitos a las iglesias. Por eso las falsas doctrinas le están cambiando la palabra. Imagínense los fariseos y los saduceos. Uno no creían en la resurrección y los otros sí. Uno no creían en los ángeles y los demonios y los otros no. Y así, y es lo mismo hoy en día. Usted no ve de repente los testigos de Jehová, los mormones, dicen una cosa, pero es porque salieron de un solo lugar, y porque no les gustó, hicieron otra cosa. Y es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Llevan a la gente a la perdición.
porque no quisieron escuchar esta palabra verdadera. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. 4 del 1 al 5, 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ahí dice te encarezco, que se dice ponderar o alabar mucho algo. Te encarezco delante de Dios. Pero ahí dice exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y no de repente vemos gente que tiene comezón de oír, pero no les gusta la palabra, no les gusta la verdad. Y tienen eso, pero van a lugares que sí le hablen bonito, que no, tú quédate tal como estás, Dios solo quiere tu corazón. Por eso el salvo siempre salvo. Ve que esa doctrina está muy fuerte en este tiempo. Se está metiendo de a poco esa levadura en las iglesias. Dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a lo que ellos nomás quieren, al pecado. Y es lo que hacían los fariseos y los saduceos. Ellos lo que querían nomás, pero ellos tenían todo el pecado detrás. Y dicen, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso, a cosas vanas, a nuestra palabra verdadera que es viva y eficaz. Pero dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz de obra de evangelista y cumple tu ministerio. Seguir predicando este evangelio a pesar que de repente nos digan de cosas, pero seguir porque esta palabra es verdadera. Amén. Hablar del amor de Cristo, del buen pastor, y no dejar que los fariseos, los saduceos metan su levadura en las iglesias o en la palabra, porque eso es lo que quieren hacer, cambiar esta palabra. Ahí mismo en 2 de Timoteo 2 del 15 al 18. 2 de Timoteo 2 del 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y si su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Gimeo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Amén. Por eso dice, más evita profana y vanas palabrerías. Hay que evitar esas cosas que de repente están diciendo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto. Yo buscaba quién eran esos dos personajes y sobre todo le hicieron la guerra a Pablo. Así de simple. Le hicieron mucha guerra a Pablo. Y después en otros pasajes, no solo Himeneo, sino Alejandro. Así es. Uy, pues, le hacían la guerra a Pablo. Amén. Porque estaban diciendo que la resurrección ya había pasado. Y no vemos hoy en día que están diciendo, no, si ya la resurrección ya pasó. No, de repente usted ha escuchado de repente sectas que dicen, no, es que ya la resurrección pasó y nosotros estamos aquí nomás. Nosotros somos de arriba. Vamos a pasar la gran tribulación. Y eso son puras mentiras. Así es, Señor. Y lo que hacía Himeneo y Fileto era contaminar el pueblo, diciendo mentiras, porque ellos creían que la resurrección ya había pasado. Pero hay una parte, no lo quise, que dice que Pablo lo entregó a Satanás. Los entregó porque todo lo que estaban, ellos ya estaban perdidos, ya no había nada por ellos. Pero imagínense lo que llevó, porque ya después Fileto no estaba y consiguió a otro que era Alejandro. Pero imagínense, obviamente Pablo siendo un hombre, un erudito de la palabra, un predicador, imagínense todo lo que pasó Pablo. Pero aún así obviamente había gente que le hacía la guerra, y no vemos ahora que también nos hacen la guerra. Léalo. En
2 Timoteo 4, del 14 y 15 dice: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Ahí está diciendo, porque le había hecho muchos males. Por eso, porque es lo mismo que ahora en la iglesia se levantan de repente los himeneos o los filetos o los fariseos, los saduceos, que quieren meter su levadura en las iglesias. Pero lo esencial, hay que estar firme en la roca que es Cristo Jesús, en esta palabra. No dejarnos mover ni escuchando voces extrañas, sino solo la voz de Jesús. Porque piensan, como le dice mi hermana, de repente solo quieren escuchar el Jesús Pachamama, que le habla bonito nomás. Porque piensan que Jesús solo habló bonito y Él habló la verdad. Él no anduvo con rodeos. Él les dijo la verdad a sus discípulos y al pueblo de Israel. Así es, Jesús. Entonces hay que seguir esta palabra, escuchar la palabra de verdad. Vamos a Tito, ahí al ladito, Tito, el capítulo 2. Todo el capítulo 2. No es muy largo, así que para entender mejor. Dice así: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Amén. Ahí dice yo, porque es la enseñanza de la sana doctrina, cómo debemos andar. Imagínense, a los ancianos, o sea, a los hombres, igual tienen un gran trabajo, pero sobre todo las mujeres mandan mucho más, porque las mujeres somos muy de ir para allá y para acá. Por eso le deja detalladamente a las mujeres lo que debemos hacer, porque los hombres siempre son de una línea, pero a las mujeres nos encanta que hablar para allá, que andar para allá. Igual que de repente como la onda del mar, que va para allá, para allá. Por eso Jesús dejó en la Biblia cómo debemos andar. Amén. Porque obviamente Jesús sabe todo, sabe su creación. Imagínense, dice, enseñando a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, ser prudentes, ser castas. De repente cuesta mucho, de repente ser así. Que Dios nos ayude cada día. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque somos ejemplo. De repente ni siquiera decir una palabra, de repente los vecinos nos ven y somos ejemplo y vienen a la casa de Dios por un pequeño ejemplo, porque somos hijos de Dios y debemos andar en ejemplo en todos. Tenemos que ser luz en este mundo, no tinieblas. Dice palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence. Imagínense, y no tenga nada malo que decir de vosotros, de todos nosotros, porque obviamente el enemigo lo que va a querer es vernos caer. Imagínense en ese capítulo cuando llegó un endemoniado y estaba Pablo, y estaban y varios de la, no me acuerdo si eran escribas, no me acuerdo quién eran, pero le decía, el endemoniado le decía: conozco a Jesús y conozco a Pablo, a vosotros no los conozco. Los dejó en vergüenza, porque empezaron a decir palabrerías que aquí y allá, que los hay, pero todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y el enemigo los dejó en vergüenza. Imagínese usted diciendo ser hijo de Dios, y de repente llegue alguien, tal vez con un espíritu maligno, y le dice: yo no te conozco, le dice, conozco tal vez al hermano de al lado. Pero imagínese, porque el enemigo deja en vergüenza.
en las iglesias se meten y dejan en vergüenza a los hermanos cuando están predicando aquí en el altar. Porque el enemigo eso hace. Dice, ya. Gloria a Dios. Hechos 19 dice así. Vamos a leer del 11 hasta el 16. Dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Amén. También lo que les pasó también fueron a los apóstoles. No pudieron tampoco y Jesús los reprendió. Exacto, siempre le estaba diciendo cuando leímos el texto, así le decía: igual hombres de poca fe. Porque ellos todavía no estaba el Espíritu Santo, pero igual, imagínate, tenían el maestro al lado y aún así igual no creían de repente las cosas. Imagínate, por eso yo me imagino a ellos en su mente peleando: ay, porque no trajimos el pan. Pero si tenían el pan al lado, que es Jesús, el pan vivo, que multiplicaba el pan, los 5 panes y los peces. Entonces a mí me daba risa porque yo me imagino de repente los apóstoles peleando entre ellos mismos, porque a veces, y Jesús tal vez los miraba y él escuchaba sus pensamientos. Por eso, y aquí dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Seguimos ahí en Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque a veces, como decía, a veces nos dejamos llevar muy fácilmente, porque el ser humano es muy fácil de irse contra la corriente. Por eso decía, como endulzan el oído. Pero ¿qué pasa? Que las ovejas de Cristo Jesús tienen que escuchar solo a su pastor, no a extraños. Y por eso debemos estar en este siglo en sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Y eso es lo que le pasó a Fineas, que fue celoso por lo que estaba pasando, porque él veía todo lo que estaban viendo de las mujeres, cómo seducían al pueblo, y todas las mujeres, niños, hombres estaban enfermos, tal vez una enfermedad que no se conoce, quién sabe, pero él tuvo ese celo. ¿Y cuántos en la Biblia también han tenido ese celo y no nos pasa de repente que vemos cosas y decimos: ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacer esas cosas dentro de los templos de Dios? Que hacen cada cosa, que andan para allá, o de repente con el agua milagrosa empiezan a hacer cada cosa. Entonces uno dice: ¿cómo pueden burlarse? Dice: y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Porque muchas veces igual nos menosprecian. O de repente, como yo, que yo soy joven, y si de repente, reprendo, a la hermana Lorena por algo, y menosprecia porque soy joven. Pero si yo le estoy hablando de la palabra, desde la palabra reprendiéndola, no tendría que ser así. No tiene nada que ver aquí la edad, sino que tiene que ser la palabra. Se ríen, ¿no? Ya, seguimos. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, 3 al 5. 3 al 5. Sí, 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí dice piedad y contentamiento, dice.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, esta palabra verdadera, porque vemos que los púlpitos o las iglesias están hablando otras cosas que nada que ver, o le están cambiando la palabra, como que les dan vuelta para hablarles bonito a las iglesias. Y dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es la conforme a la piedad. Y está envanecido, nada sabe, por eso, porque a veces se ponen a hablar cosas de la palabra, pero era así, o empiezan a cambiar. No, es que era así, mejor, o empiezan a este tiempo, empiezan a hablar en este tiempo, cambiarle las cosas. No es que la palabra está muy anticuada y le empiezan a poner, vamos a ponernos más modernos, empiezan a decir. Y dice, y empiezan ir acerca de cuestiones. Cuando dicen cuestiones me recuerda a mi hermano José. Y dice, y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, por eso que empiezan a empezar muchas cosas. Por eso la levadura empieza a subir y empieza la pleitería, todas las blasfemias, todo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, porque nada saben, porque no tienen el Espíritu de Dios. Se creen que ellos son llenos del Espíritu, dicen, no, es que yo tengo el poder de Dios, y hablan cosas que nada que ver. Por eso son palabras vanas. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y nos vemos hoy en día que toman la palabra y dicen, no, es que este tiene que darme. Dice, por eso, fuente de ganancia. Utilizan cada cosa para hacer de ganancia. Apártate de los tales. ¿No veíamos también cuando Jesús fue al templo y veía lo que estaban haciendo en el templo de su Padre? Estaban haciendo ganancias. Y obviamente entró ese celo. Y tiró, yo creo, las mesas, todo Jesús, pero por eso, porque era el templo de su Padre. Veía que todos los sacerdotes, los fariseos, los saduceos estaban haciendo ganancias, y ni siquiera, y obviamente él podía escuchar sus pensamientos, ver sus acciones, toda la inmundicia de pecado que tenían, pero estaban ensuciando el templo de Dios. Y eso de repente nos pasa, que están ensuciando los altares. De repente, hermanos, están en adulterio, o jóvenes están en fornicación, o muchas cosas más, y están ensuciando los templos. Es lo mismo que los fariseos y los saduceos están ensuciando, están dejando entrar mucha levadura. Por eso, siempre igual, obviamente hay un remanente que cree obviamente en Dios, está firme en la roca, pero hay que cuidarse, porque mirar lo que está pasando, pero guardarnos de no contaminarnos. Como le dijo Jesús a los discípulos, podemos observar este mundo, si no es malo mirar las noticias, podemos ver todo lo que está pasando en los países, pero que nos guardemos de no contaminar, de no hacer lo que hacen otras iglesias de repente, porque a veces meten brujerías dentro de las iglesias. Dicen, no, es que ese es el poder de Dios, son brujerías, y hacen altares a dioses. Imagínense, en África uno puede ver tanta brujería que hacen, por eso están como están de repente tan hambrunas. Uno puede decir, pero ¿por qué están así? Pero como están en las iglesias, en pura brujería. Entonces, que Dios tenga misericordia. Vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Hasta el 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El título deja claro el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice, por eso no está diciendo, amados, no creéis a todo espíritu. Porque ahora muchas iglesias, muchos hermanos se dejan llevar por mucho. No es que el hermano lo usó el espíritu, y a veces ni siquiera dicen cosas lo que está en la palabra. Porque si el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, qué mejor que su palabra.
con su palabra solo puede hablarlo, porque la palabra es la verdad de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado de no creer a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios. Imagínate, yo ahí me recuerda cuando dice probar, cuando Gedeón probó a Dios, si era de verdad que iba a estar con él. Y él lo probó y Dios no se enojó. Imagínense, le hizo que el vellón estuviera mojado, después seco, solo alrededor, pero Jesús jamás se enojó. Pero lo probó porque Gedeón obviamente tenía la duda si Jesús, o sea, Jehová iba a estar con él. Y así es lo mismo, dice en esto que todo espíritu que confíe, ahí cuando dice, probarlo, que si son de Dios, dice, y a todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, esto es el espíritu del anticristo. Por eso, porque vemos muchos que dicen, no, es que no hay ya resurrección, empiezan a decir las cosas. Exactamente. O que es uno solo, que no creen que hay tres, y así empiezan a decir puras blasfemas. Y dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Por eso podemos ver mucho que andan diciendo que son el Cristo, que son Jesús, y no es así. Jesús ya vino y ya está en los cielos. Él ya vino. O se cree en el Mesías. Vemos en muchos países que andan los Mesías. Y mucha gente les cree. Imagínense, siempre sacamos, porque me vi el documental de La Luz del Mundo, de esa secta, y ellos se juran que son el apóstol, que viene de Dios, que Él lo mandó, y todas las cosas que hace con las jovencitas. Hay mucho abuso, violación, y se jura que Dios lo mandó, porque Él tiene que purificar a las jóvenes, a las mujeres casadas, y eso no es de Dios. Y Él se jura el Mesías, y está de generación en generación, y Él ya está en la cárcel, pero la gente sigue con Él, lo sigue adorando. Está igual que los de Corea del Norte, que tienen las fotos en la casa, porque si no tienen, no sé qué le hacen, parece que tienen una cárcel, me parece mucho. Si usted no tiene la foto de su apóstol, lo llevan a la cárcel. Del apóstol tienen que tener la foto del abuelo, del padre y del hijo. Imagínense, si usted no lo tiene, se lo llevan a la cárcel. Y en Corea del Norte hacen lo mismo, porque tienen que adorar al que ahora es como el presidente o el jefe ahí, que se cree el rey. Y es lo mismo, hay que tener mucho cuidado a quién oímos y a quién vemos. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que solo ver a Jesús, solo a Él. Señor. Ahí dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Por eso, porque nosotros creemos en el Cristo Jesús, el creador de este mundo. Tenemos que creer en Él, no en ver, porque piensan, no, es que de repente nos van a decir cosas y todo, pero Jesús está con nosotros. Es lo mismo que el pueblo de Israel, cuando veía que Faraón venía detrás de ellos y veían el mar rojo, pensaban que ya ellos iban a morir, pero Jehová les dijo que avanzaran, dejaran de orar, de clamar, que avanzaran, porque Él estaba con ellos. Y en todo, desde el inicio, desde el Génesis, siempre le ha dicho a los patriarcas, a los profetas, que Él está con ellos, que Él no los va a dejar solos. Pablo pasó por muchas cosas, pero Jehová estaba con él. Pero aún así Él nunca renegó y Él nunca dio marcha atrás. Por eso, como dijo el obispo, hay que ser como un tanque alemán, seguir adelante, no mirar atrás y no ser como el perro que vuelve al vómito, y es peor todavía. Ya en conclusión, Dios quiere que no nos contaminemos con falsas enseñanzas. Por eso en el texto base nos dice mirar, guardaos de la levadura. Es lo que le decía. Podemos mirar, le decía a los apóstoles, miren lo que están haciendo los fariseos y los saduceos, pero no se contaminen, porque todo lo que estaban haciendo estaba mal, porque ellos decían que estaban en la ley, pero no era así. Y no hacen lo que ellos hacían, pero si hoy hay algo de levadura de repente en nosotros, porque no solo ver hoy los hermanos, no, vernos nosotros mismos, porque esta palabra es para mí primeramente. De repente igual tenemos cosas y tenemos esas pequeñas levaduras, y esas levaduras de repente van a como explotar, por decirlo así. Y si hay en nosotros, hoy es el día del cambio. Yo me imagino cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles,
empezaron a examinarse cómo estaban, porque tal vez su recuerdo, cómo hacían las cosas cuando estaban con Jesús, y ya después cuando Él se fue y vino el Espíritu Santo, todas estas enseñanzas les sirvieron a ellos para andar, porque imagínense todo, seguían los fariseos y los saduceos, y seguían haciendo cosas. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Jehová siempre le decía al pueblo de Israel que hicieran los panes sin levadura, porque como sabemos, la levadura es un hongo, y eso hace que el pan de repente dure menos, y el pan sin levadura dura un poco más. Y hacían ofrendas, obviamente, cuando hacían los panes sin levadura. En Génesis, o sea, en Éxodo de adelante sale mucho sobre los panes sin levadura. Pero podemos ver que el mejor sacrificio fue Cristo Jesús, y Él obviamente fue el pan vivo, sin levadura, sin pecado. Después Él llevó todos nuestros pecados por todos nosotros, pero por eso fue el sacrificio perfecto delante de Dios, porque Él fue el pan sin levadura. Por eso siempre les pedía Jehová o Jesús siempre que les hicieran panes sin levadura. En todas sus costumbres, en sus fiestas todavía lo hacen, los panes sin levadura. Pero por eso Él nos está diciendo que nos limpiemos de la vieja levadura, de nuestro viejo hombre, para que seamos una nueva masa. Porque sabemos que dice, un poco de levadura leuda toda la masa, porque podemos echar tablé muy poquitito, pero al ratito leuda toda la masa, se expande por todo, y de repente cosas que dicen en los altares y llega a mucha gente, pero la llevan a la perdición. Por eso dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, y no volvernos atrás, sacar esa levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, que la verdad es Cristo Jesús y es su palabra. Vamos a leer Mateo, pero yo lo voy a leer porque vamos a desglosar punto por punto. Mateo 23. Es un poco largo, pero es para poder entender por qué Jesús les hablaba de los fariseos y saduceos. Y cuando vayamos leyendo, medite, ¿es o no lo que vemos hoy en día? Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Eso está también en los otros evangelios. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿No les suena conocido de repente a evangelistas, predicadores, que de repente les predican, pero sus obras no es lo mismo? Lo que predican no es lo que ellos hacen. ¿Ah? Claro, el cura Gatica. Por eso dicen, todo que os digan que guardéis, porque si hablan la palabra de verdad, guardarlo, porque es la palabra. Ella está hablando, pero a veces los ejemplos de los hermanos no es lo que uno ve después, porque aquí después, de la puerta para afuera, uno ve muchas cosas. Se muestran mucho cómo son los hermanos afuera, adentro, alzan las manos, es muy bonito en todos lados, pero después, ¿cómo somos afuera? Aquí piensan que el Señor nos vea solo aquí, y Él nos ve en todo lugar. Donde menos lo pensamos, Él nos ve en todo lugar. Por eso dice, no vaya conforme a sus obras, porque le estaba diciendo que no actuaran como los fariseos y los escribas, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque ellos decían, no, es que la ley de Moisés, el Torá, dice así, pero ellos no lo hacían.
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren mover. Por eso a veces acá adelante le piden mucho a la gente, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren mover. Dicen, hermanos, tenemos que orar, que tenemos que ayunar, tenemos que ir a predicar, y ellos no lo hacen. O predican del amor y tampoco lo hacen con su prójimo. ¿Qué decía la regla de oro? Amar primeramente a Dios y la oración, pero amar a nuestro prójimo. Aunque sea nuestro enemigo, amarlo. Y si necesita ayuda, ayudarlo. Y muchos hemos escuchado de repente en las iglesias que predican muy bonito, pero después no quieren hacer nada. Ayúdanos, Señor Jesús. Dice, han de hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias es lo que habló Carolina la otra vez de los tzitzit, que eran las tiritas que iban en los vestidos, que era la palabra. Entonces dice, se ponen muy bonitos. Dice, hacen todas sus obras para ser bien vistos a los hombres. Y no vemos de repente que hermanos quieren ser bien vistos por los hombres, pero no por Dios. O dicen, no, yo hoy día voy a hacer esto para que el pastor me vea. Pero el que tiene que ver es Dios. Él es el que tiene que ser el que vea nuestras obras, no siendo bien vistos por los hombres como lo hacían estos hombres, los fariseos y los escribas. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿No les suena de repente conocido? Que de repente, hermano, no, yo voy a ir primero. Voy a ir primero allá a la iglesia, me voy a ganar primero. O yo voy a ser primero de entre todos. Imagínense, primera silla en las sinagogas. Y la salutación en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es que el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y no vemos en este tiempo que de repente quieren que los alabemos, de repente a pastores o hermanos, no, venga, lo vamos aquí y allá, quieren que lo alaben, pero no es así. Y que tengamos cuidado a quienes decimos, porque imagínense, ellos decían, me llaman rabí, rabí. Imagínense a Jesús cuando le decía maestro bueno, y él decía, no hay ninguno bueno, solo el Padre. Y dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque nuestro Padre está en los cielos. Él es nuestro Padre. Y dice, porque uno es nuestro maestro, que Él es el Cristo, porque Él nos enseña cada día esta palabra, cómo debemos ser, cómo debemos andar. Y ahí va cuando dice, porque el que se enaltece será humillado. Porque hay muchos que se ponderean, que soy aquí, que yo leo acá, voy a muchas ciudades, pero después va a llegar que van a ser humillados. Pero ¿qué pasa? El que se humilla será enaltecido. Imagínense el centurión que fue donde Jesús y él se humilló. Él era un hombre de alto rango, pero se humilló porque sabía que él era el maestro. Él sabía que podía sanar a su siervo, porque él le dijo que él lo podía hacer, y Jesús le dijo que no había visto tanta fe en ese pueblo, pero él se humilló y él fue enaltecido, le dijo, y quedó plasmado en la Biblia, el centurión. Vamos en el 13, dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí ya empezamos con los ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Usted dirá, ¿de verdad es Jesús el que está diciendo hipócritas? Sí, porque está con todo con rojo. Así, porque piensan mucho, no es que Jesús habla bonito. Aquí, como le estaba diciendo los escribas y fariseos, que eran hipócritas. Hipócritas porque decían una cosa y hacían otra. Eso es ser hipócrita. Ser una persona es como el camaleón, cambia durante la ocasión. Del color cambia, por la ocasión que está o se siente en peligro cambia de color. Pero así muchas veces los hermanos en la iglesia cambian de color conforme a la ocasión y son hipócritas.
Y no tenga miedo de repente de decir hipócritas, pero en la Biblia ya está dicho, Jesús lo dijo, porque se asustan mucho de repente cuando dicen, oye, el hermano le dijo hipócrita. Jesús lo dijo, Él fue el primero. Amén. Imagínense, le dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, porque si ellos no entran, tampoco van a entrar los otros. Le tapan la entrada, por decirlo así. Como que si yo caigo, tú también caes. Y está mal hecho porque muchas veces pasa en la iglesia, es como si el hermano dice esta cosa, todos lo siguen y todos van a perdición. El 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibís mayor condenación. Vemos también que ellos le quitaban todas las viudas, no le dejaban nada a las viudas. Sí, Jesús. Y podemos ver que Jesús siempre estuvo ahí con los huérfanos, las viudas, ayudándoles, porque obviamente decían, las viudas son las más débiles, y les quitaban todo lo que tenían, diciendo, no vamos a orar por ellas, pero al final les iban a robar todo. Vamos en el 15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más el hijo del infierno que vosotros. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por todo aquel que está sentado en él. Porque podemos ver que los fariseos, los escribas, todos juraban. Y no pasa mucho, no es que yo juro por mi mamá que está en el cielo, empiezan a decir. O juran por todo en este mundo, pero hacen todo lo contrario. Por eso debemos tener cuidado lo que hablamos y hacemos. Porque ellos decían, no, es que juramos por el altar, por el oro, pero ¿qué hacían? Robaban, les quitaban todo lo que tenían a las viudas, a los huérfanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ay de vosotros, el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estaban dejando todo lo importante, estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante, que era la justicia. Ellos no hacían justicia con la viuda, con nadie. La misericordia, no tenían la misericordia de su prójimo. Por eso todos le decían, los fariseos le decían, pero ¿por qué vas a los pobres? Le vas a las viudas, a los huérfanos, porque él sí tenía misericordia. Y Jehová les dejó en la ley que tuvieran misericordia, pero ellos decían que lo hacían, pero no lo hacían. Y la fe, dejaban la fe en Cristo Jesús, porque ellos creían lo que querían creer. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 24. Guiad ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Carolina me explicaba por qué dice eso. Porque ellos cuando veían una mosca, tal vez en un vaso o en algo, lo colaban. Decían, ay, una mosca, lo colaban. Pero después, al final, se tragaban todo el pecado. Decían, ay, una mosca, lo colaban un poco, pero al final se tragaban el camello completo, que es el pecado. Estaba todo ya contaminado. Y decían, no lo vamos a colar, pero al final se tragaban todo, que era el pecado. Sí, Señor. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Por eso, el nacimiento. Por eso, porque ellos limpiaban lo de afuera del vaso, porque de lejos se ve el vaso limpio, bonito, pero por dentro está lleno de inmundicia. Es su corazón. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Por fuera, con sus trajes, todo bonito, yo me imagino, pero por dentro estaba toda la inmundicia en su corazón, la maldición, todo.
todo lo que hacían con las viudas, como les decía, eran malos, eran perversos. Por eso él les decía a Jesús, eran hipócritas, porque por fuera hacían que eran muy bonitos, pero por dentro, por detrás, todo lo que llevaban. Y es lo mismo ahora, de repente nos vemos muy bonitos en la iglesia, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Hay mucha levadura por dentro de nuestro corazón? ¿O estamos ya limpiando esa vieja levadura? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando vamos al cementerio vemos muchas lápidas muy bonitas, pero por dentro, por abajo, está toda la inmundicia. Se está descomponiendo el cuerpo, hay muchos hongos, muchas bacterias, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero es eso, que a veces nos vemos muy bonitos, pero por dentro estamos podridos. Eso, son religiosos. Dice 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No pasa mucho que dicen, no, es que el hermano es muy intachable, es justo, es recto, pero fuera de la iglesia de repente le pega a la mujer, está adulterando, roba, apuesta, muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los hermanos que se muestran muy bonitos. ¿Ah? Y las hermanas también, que uno dice la hermana, pero igual es en plural, que es todos. Y no solo los hermanos más ancianos, también los jóvenes. Hoy en día por redes sociales se ven muchas cosas. Yo tengo muchos chicos de iglesias de varios lados y se muestran muy distintos como son en las iglesias. En la iglesia que tocan bonito, hablan bonito, pero por fuera, ay, son hipócritas. Por eso, porque dice, cuando estáis llenos de hipocresía e iniquidad, ya es un extremo. Ni siquiera es por eso, porque la palabra pecado conlleva todo, pero ya es demasiado. Ya el extremo es la maldad. Ya tiene un corazón podrido. Ya es como el extremo. Cuando uno dice cómo una persona mató a alguien de esa forma, es ya el extremo. Es esa la maldad. Que ellos al final se gozan de ver a la gente lo que está haciendo. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Podemos ver, no de repente he escuchado, ay, cómo me hubiera gustado estar en el tiempo de Moisés, estar con Jesús. Pero si Jesús lo hubiera dicho, como ahora, le dice la verdad, se hubieran enojado. Igual lo hubieran aprediado. Esteban estaba hablando la palabra y lo estaban aprediando. O cuando Jeremías le hablaba al pueblo, la gente se enojaba. Por eso le decía, muchos hermanos dicen, ¿cómo me hubiera gustado estar en esos tiempos? Le hubieran hablado la verdad, igual hubiera estado con la gente aprendiendo a los apóstoles y a los profetas. Por eso hay que tener cuidado lo que uno dice. Es muy bonito, uno dice, hoy que me hubiera gustado ver a Jesús, pero mayor, bienaventurados somos los que hemos escuchado, porque no lo hemos visto. Hemos creído en Él sin haberlo visto por su palabra. 33. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí ya es distinto, le dice serpientes. Y ahí podemos ver que Jesús sí habló de la condenación en el infierno. ¿Y por qué andan diciendo que no existe el infierno? Y que Jesús no habló del infierno. Porque Jesús no creó el infierno para nosotros. Fue para Satanás y sus secuaces. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano solito se lleva al infierno, va al infierno. Él solo toma el camino de la perdición. Jesús no quiere que nosotros nos perdamos, pero nosotros tomamos solo el camino de la perdición. Pero anda esa levadura, esa corriente de que Jesús no habló del infierno, que Él es solo amor, como dice Carolina, Jesús Pachamama. Pero aquí está hablando, imagínense, le dice serpiente y generación de víboras.
Como pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar del infierno de todo lo que hacían lo malo? Por eso es que hay que leer la palabra, porque andan esas corrientes. Y que solo Jesús habla de amor, o también en las iglesias están teniendo como miedo de hablarle a la visita sobre el infierno. Pero sí es la verdad, Jesús lo habló, y Jesús lo habla cada día. Hay solo dos caminos, no hay 3 ni 4, hay solo 2. Que es el camino al cielo y al infierno. El camino estrecho y el camino angosto. Camino ancho, perdón, y camino angosto. Dice, y después el 34. Por tanto aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Podemos ver que todo lo que hicieron con los profetas, como los apóstoles también, pero ahora también vemos de repente que Dios manda a hermanos a lugares y son matados, los matan, porque hablan la verdad, porque no les gusta la verdad. Por eso les decía, tengan cuidado de decir, ay, me hubiera gustado vivir en esos tiempos. Y no de repente, no solo matan físicamente, sino también espiritual, porque hablamos la verdad y nos dicen de cosas. Nos dicen, no, es que así no es lo que Jesús dijo. No, es mentira lo que están hablando. Y estamos hablando la verdad, que es la palabra. Y no les gusta. Por eso, porque no les gusta oír la palabra de verdad. Por eso Jesús le decía que tuvieran cuidado con los fariseos, porque hablaban muy bonito, pero su ejemplo no era el mismo. Hablaban tal vez de la palabra, sí, que la guardaran porque era la palabra, era la ley, pero ellos como ejemplo no eran buenos. Dice, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hace tiempo yo di una palabra que era sobre las ofrendas y también que Dios no olvida a sus hijos. Y ahí hablaba sobre de Abel y Zacarías, que imagínense, Abel lo mató su hermano, pero Dios jamás se olvidó de él. Imagínense, quedó aquí, dice, desde la sangre de Abel el justo, porque él dio una ofrenda hermosa a Dios, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar, porque él fue a hablarle por mandato de Dios, fue a hablarle al rey, me parece mucho, y no le quisieron creer el sacerdote. Imagínense, el sacerdote lo mandó a que lo mataran, siendo que él les fue a hablar palabras de Dios, y no le quisieron creer. Entonces, ¿qué mataste por eso? Lo mataron, pero él no se olvidó de él, no se olvida de sus hijos. Y de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación, y no estamos viendo ahora esta generación, cada cosa que está apareciendo en internet, en los países. Nos sorprendemos cada día, cada cosa, cada mes o cada día aparece cada cosa. Solo que Dios tenga misericordia y cada día nos llene más de su palabra y nos enseñe cómo debemos ser. Por eso tenemos que guardarnos de todo tipo de levadura. Yo puse algunos textos y de algunas cosas, pero hay mucho tipo de levadura. Está levantándose una levadura muy grande. Por eso hay que mirar, pero hay que guardarnos de no contaminarnos de esas levaduras y limpiarnos de la levadura si tenemos algo. Porque a veces decimos, no, yo estoy perfecto aquí como estoy, yo soy así, pero no estoy. Aleluya, santo es tu nombre. Entonces hay que tener cuidado de repente lo que decimos, hacemos, porque Dios lo está viendo en todo lugar. Por eso les decía, siempre les digo que piensan que Jesús no nos ve. Jesús nos ve en cada rincón de este mundo. Escucha nuestros pensamientos, Él ve nuestro corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos y escudriñarnos cómo estamos por dentro. Así que esa sería la palabra de hoy. Le quiero pedir a mi papá que ore por esta palabra y por los hermanos que están enfermos. Espero que se haya entendido esta palabra. Amén. Colocamos en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, la cual nos edifica, nos exhorta,
nos corriges, Señor, para poder limpiarnos. Tu palabra nos advierte, Señor, que nos rescataste de nuestra mala manera de vivir para vestirnos, Señor, y llevarnos a un reino donde no existe pecado, donde no existe maldad. Tu palabra nos dice que tú eres santo y 3 veces santo, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos ahora el tabernáculo de Dios y mora el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y tenemos que limpiarnos de toda inmundicia que hay en nosotros, porque somos la novia de Cristo, la cual Él vendrá a buscar, y habrá una boda, Señor. Y por eso te agradecemos en esta tarde por tu palabra, la cual nos advierte una vez más de que nos limpiemos de esa vieja levadura, porque algo debe haber en nuestro corazón, porque fallamos, faltamos delante de ti. Por eso tu palabra nos advierte, mi Señor, y nos corrige. Si hay algún pecado oculto en nosotros, Señor, pedimos perdón, y a través de tu gracia bendita nos puedas ayudar, porque si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, eterno Salvador, en esta tarde por habernos congregado y por habernos, Señor, reunido en esta tarde, los que estamos aquí, como también los que van a ver a través de las transmisiones. Bendice a tu iglesia en los 4 ángulos de la tierra. Tu gracia y tu misericordia sean extendidas para ellos. Oramos por los hospitales, las viudas, los huérfanos y aquellos que están enfermos sean sanados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por esta bendita palabra, Señor, el cual nos alimenta, porque tu palabra es vida y tu palabra es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra y parte el alma, Señor, y aún los tuétanos, Señor, nos discierne nuestro corazón para poder hacer entender nuestra vida, que estamos escondidos en ti, mi Señor, y nos has santificado para ser un pueblo único y nos ha apartado, Señor. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que ayúdanos para poder, Dios del cielo, fortalecernos en tu gracia. Muchas gracias en esta tarde, Señor, una vez más por tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para atesorarla. Te lo clamamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Preciosa palabra nos tenía el Señor hoy, ¿cierto? Dura su palabra, pero la debemos recibir con amor, ¿cierto? Muchas veces somos hipócritas, ¿cierto? Delante del Señor. Que el Señor nos ayude para que esa levadura no explote. Vamos a pasar a cantar la última alabanza y después le voy a pedir a mi hermana Anita que los pase a despedir. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el
El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia del cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande Jehová. Veremos al Cordero vendido, diciendo bienvenidos a su nuevo hogar. Tome fuerte de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. Un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, iglesia. Y los veremos el sábado o el domingo o el jueves, si Dios lo permite. Pongamos nuestro rostro, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por esa entrega en el madero, mi Jesús. Que gracias a ese sacrificio santo, puro que hiciste, Padre, hoy estamos aquí y tenemos libertad, Señor, para entrar al lugar santísimo, y tenemos la esperanza viva, Señor, que un día, Padre, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, y estaremos contigo en nuestro reposo, como decía la palabra el otro día. Gracias, Jesús, en este día por tu palabra, una palabra grande, poderosa, de exhortación, de reprensión, Señor, porque debemos mirar nuestra vida, Señor, cómo te estamos sirviendo, si te estamos agradando, si tú nos conoces, Señor. No queremos escuchar esas palabras un día, Señor, que tú digas, no te conozco, hacedor de maldad. Queremos hacer tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Seguir negándonos cada día para seguirte, Padre. Que esta carne, Señor, esta carne se doblegue, Señor, ante tu presencia. Que podamos servirte en espíritu, en verdad. Unos verdaderos adoradores, mi Cristo de la gloria. Oramos en esta hora también, Señor, por mi hermana Nidia. Oramos por ella, Jesús amado. Que tu misericordia se extienda en ese hospital, Cristo de la gloria. Oramos, Señor, por mi hermanito Fermín, que encargaba oración de ahí de España, Señor. Tú conoces su soledad, Señor, él ha quedado viudo, Padre. Sé con él, mi Cristo de la gloria. Oramos, Señor, en este momento por Valdivia. Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. No permitas, Padre, que almas, Señor, no permitas, Señor, que hermanos a lo mejor pierdan su enseres con estos incendios, Padre. Ten misericordia, Jesús. Creemos en un poder que no se toca, pero se ve. Aleluya. No, que no se ve, pero se toca, amado Dios. Porque lo sentimos, porque lo hemos vivido, Señor. Nosotros no te vemos, Jesús, pero te sentimos en el corazón, Padre. Porque has cambiado nuestro lamento en baile, Padre. Y te alabamos, Cristo. Y pronto la iglesia, Señor, va a vivir ese encuentro glorioso, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. La palabra dice que vamos a ser renacidos en un cuerpo de gloria. Ese cuerpo, Señor, ese que el cáncer, ese que el SIDA, ese que la enfermedad, la diabetes y toda enfermedad que tenemos, Señor, nada podrá tocarlo. Porque va a ser el mismo cuerpo que tú ganaste, Cristo de la gloria. Y vamos a estar contigo, Padre.
y te vamos a mirar cara a cara y vamos a poder darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, y damos gracias también por la predicadora, Señor. Bendícela, Padre, guárdala, Señor, su vida. Purifica cada día su vida, santifícala, Señor, para que no venga nada de este mundo a arrebatar lo que es tuyo, Padre. Te damos muchas gracias. Bendice a todos los que hemos llegado en este día. A cada uno sean bendecidos, de vuelta a sus hogares, con su familia. Te damos muchas gracias. Ahora despídenos en paz, en comunión, el uno con el otro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios.